qué pecados se perdonaban a través de esos sacrificios. Vamos a hablar de los pecados imperdonables en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de las ciudades de refugio que habían en el Antiguo Testamento. Y vamos a concluir, hermano, con lo que lo que nos ocupa en este momento, la verdad presente, el sacrificio de Cristo Jesús, que vino, hermano, a unir esos dos puentes de los pecados que se perdonaban y de los pecados que no se perdonaban. Así es que, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde están para tener palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, usted sabe, Padre, que no somos justos ni merecemos siquiera representarte en este lugar, pero a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús, en tu inmensa misericordia y santísima gracia, nos permite, Señor, estar de pie aquí ante nuestros hermanos, hablando tu palabra, Señor. Suplicamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro medio. Que podamos sentir, Señor, que tú estás con nosotros y que todo lo que hablamos y digamos sea para honra y mérito suyo, Señor. Que su gloria, Señor, sea presentada en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, hermano, empezando con nuestro tema, según el Antiguo Testamento, hermanos queridos, había 5 tipos de sacrificio en el Antiguo Testamento. Estos sacrificios, hermanos, estaban compuestos de sacrificios, 3 sacrificios voluntarios o ofrenda y 2 exigidos que la ley demandaba de ello. O sea, había los sacrificios de los holocaustos, como su nombre dice. Vamos a hablar, todo esto está, hermano, en Levítico 4, Levítico 2, 3, 4, 5 y 6. Si usted quiere ampliar esta información, hermano, usted puede abrir su Biblia en Levítico 4, Levítico 3, Levítico 2, y entonces usted va a ampliar allí, porque como vamos a abarcar estos 4 puntos, no vamos a tener el tiempo de clasificar exactamente cada uno de ellos, pero sí, hermano, a grosso modo vamos a presentarlo. El sacrificio del holocausto, hermano, era cuando una persona en agradecimiento a Dios venía al templo, al atrio del templo, y decía al Señor, quiero agradecerte por todo lo bueno que has sido conmigo y quiero agradecerte a través de este holocausto para que tú sigas acompañándome. Ese era el holocausto, era un sacrificio voluntario. Cada de estos sacrificios tenía elementos diferentes, ya fuera un animal, ya fuera un fruto del campo, todo tenía su propósito, ¿verdad? Usted sabe que habían becerros, habían corderos, habían palominos, había diferentes tipos para diferentes, también la gente más pobrecita ofrecía palominos y pichones, la gente que tenía más una cabra y la que tenía más un becerro, todo eso dependía de la situación económica de las personas. O sea, este holocausto era voluntario de adoración. El otro sacrificio voluntario era la ofrenda de cereal. Esta ofrenda, hermanos, era una ofrenda que la persona que sembraba el trigo, la cebada, el maíz o el aceite o el vino, venía al templo y decía, quiero agradecer al Señor. Esta se llamaba ofrenda de cereal. Consistía en que molían los cereales, hacían una torta, lo presentaba, el sacerdote lo quemaba en el altar de sacrificio, pero esta ofrenda iba acompañada de libación, de una ofrenda de libación. Hermanos, voy a dar algunas especificaciones de esto, porque a veces no entendemos algunos conceptos. ¿Qué cosa era la libación? Bueno, la libación era que además de la torta, se echaba un hin, o sea, un cuarto de galón
ya sea de aceite, de vino o de miel, según lo que tuviera en ese momento la persona. En Génesis 34 y algo hablábamos ahí, Job ofreció una libación al Señor porque Génesis 35:14 se la ofreció al Señor porque se le había aparecido allí en Betel, y entonces él dijo: este es el lugar de Dios. Allí hizo un sacrificio y también dice que hizo una libación y derramó aceite. O sea, las ofrendas de cereal iban acompañadas de una libación, junto con la torta y el aceite o el vino o la miel. Eso subía al cielo como un olor fragante, acompañada de incienso. ¿Se acuerda que la hermana de White dice que nuestras oraciones llegan ante Dios como un olor fragante? ¿Verdad? Esto todo apuntaba a Dios, al sacrificio de Jesús y al lugar santísimo. Había otra ofrenda que era la ofrenda de paz. Esta ofrenda, aquí hay otras cosas que quiero que aprendamos, era mecida y elevada. ¿Qué cosa es una ofrenda mecida y qué cosa es una ofrenda elevada? Bueno, esta ofrenda consistía en que se hacía el sacrificio, ¿verdad? Esta ofrenda dice que se levantaba y se mecía sobre el altar durante de la ceremonia. La grasa, los riñones y la grasa del hígado se quemaban como ofrenda para Dios. El resto del animal era para que comiera el que lo ofrecía con los participantes. O sea, ofrenda mecida y elevada. El Señor, el sacerdote, agarraba lo que se le ofrecía a Dios, se lo ofrecía, lo elevaba y lo mecía. Ya aprendimos qué cosa es libación, qué cosa es ofrenda mecida y qué cosa es la ofrenda elevada. Ok, ahora vamos a pasar a los dos sacrificios, que estos sacrificios eran obligatorios. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que los sacrificios obligatorios eran perdón de todos los pecados. Y no es así. Hermano, estos sacrificios eran únicamente para los pecados involuntarios, porque los pecados voluntarios, que lo vamos a ver más adelante, tenía otro fin. Vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a adelantar. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en Levítico capítulo 4, y vamos a ver Levítico 4, 2, 17 y 24, creo, brevemente. Levítico 4. Vamos a ver el término, hermano, que esto era solo. Dice Levítico 4 y el versículo 2. Di a los israelitas: cuando alguien peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará este tipo de sacrificio. ¿Qué es el tipo de sacrificio que estamos hablando? Que eran obligatorios. Había otro sacrificio por la congregación que decía, el 4:13, si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo y hubiera hecho algo contra algún mandamiento del Señor en cosa prohibida, será culpable. Este tipo de sacrificio era exigido que se hiciera. Y el 4:27 dice: si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en cosa prohibida, será culpable. Entonces, hermano, este sacrificio tiene que ver con el pecado personal, con el pecado del pueblo y con el pecado de la congregación. O sea, el que pecaba fuera, el que pecaba contra una persona y también en la congregación. Pero entonces habían dos tipos de sacrificio. El sacrificio obligatorio, que tenía que ver con la inmundicia, con la contaminación. ¿Se acuerdan cuando María y José se presentaron al templo y presentaron en Lucas 2:24?
dice que presentaron una ofrenda. Esta ofrenda era obligatoria por la contaminación. La mujer, cuando tenía un hijo varón, dice que estaba en su casa hasta que el niño iba a ser la circuncisión, pero la mujer no entraba al templo, lo hacía el padre. La mujer podía entrar al templo 33 días después de que el niño era circuncidado, porque ella estaba contaminada. Entonces María llevó sus 2 tórtolas y sus 2 palominos, según Lucas 2:24. Dice que María fue a pagar su sacrificio por su contaminación de su cuerpo, por el flujo de sangre que tenía. Esto era exigido, ¿ok? Entonces dice que toda esa contaminación era por el pecado y por la limpieza de la persona que tenía el niño. Imagínense que si la mujer tenía una niña mujer, ella tenía que estar 66 días contaminada. No podía entrar al templo porque el mandamiento de Moisés decía que hasta los 66 días podía ir al templo. Ok. La última, que es la última expiación, aquí entra el pecado también del sacerdote, del sumo sacerdote y de la congregación. Ok. Este sacrificio era obligatorio. Acuérdense que hablamos 3 grupos que eran voluntarios y 2 que eran obligatorios, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles eran exactamente estos pecados? ¿En qué pecaba el sacerdote? ¿En qué pecaba el sumo sacerdote? ¿Y en qué pecaba la congregación? Vamos a ir a Levítico 5. Levítico 5 están algunos de los ejemplos por los cuales se sacrificaba. Ok. Levítico 5, ahí hay algunos ejemplos de por qué eran estos sacrificios y qué tipo de contaminación era esto, hermano. Ando un poquito largo yo. Ok. Si no me voy para el Levítico, me voy para adelante o me vengo para números, pero bueno, aquí estoy. Dice, Levítico 5:1. Miren en los pecados que eran involuntarios. Si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiera denunciado, cargará con su pecado. Para esto eran las ofrendas de confesión y de perdón. Si alguno sin darse cuenta toca algo impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico, impuro reptil, quedará impuro y culpable. O sin darse cuenta toca alguna inmundicia humana que pueda contaminarlo y después de lo llega a saber será culpable. O sin darse cuenta jura hacer malo bien como se suele jurar y después entiende que era malo, queda culpable. Hermano, todo el que pecaba contra estas cosas, mire, si la esposa de un varón estaba en su periodo menstrual y la esposa no le comunicaba al varón y este varón lo tocaba, quedaba inmundo. Tenía que ir a presentar sacrificio por la contaminación que había tenido. Entonces, hermano, todos estos pecados, no era que usted iba a ir a robar o que iba a matar o que iba a fornicar y vamos a hacer el sacrificio y Dios lo perdonaba. No había perdón para pecado concebido, para pecado meditado. Los pecados eran para los pecados involuntarios. El sacrificio era para el pecado involuntario, que era por este tipo de accidente. Ahora, hay otro tipo de pecado en lo que entra la idolatría, entra el adulterio, entra ¿cómo le dijera yo? El violar los mandamientos, el asesinato que no tenía perdón. La persona que cometía alguno de estos pecados era sacada del campamento, muerta, pedrada o quemado. Y ahí esta persona se moría
sin intercesión de sacerdote, moría espiritualmente y físicamente. Vamos a ver, vamos a irnos a Levíticos 20. Levíticos 20. A ver este tipo de pecado. Está fuerte la cosa, ¿verdad? Por eso necesitábamos a Cristo Jesús. Dice, el Señor dijo a Moisés, mire que Dios está diciendo esto. No lo está diciendo Moisés, lo está diciendo Dios, el propio Dios. Dice, di a los israelitas, el extranjero que habita en Israel, que dé uno de sus hijos a Moloc, debe morir, la gente del lugar lo apedrará. O sea, la adoración de los ídolos. Y el 5 dice, el 6, pondré mi rostro contra aquel que se vuelva a los espiritistas, a los adivinos, para prostituirse siguiéndole y lo cortaré del pueblo. El 9 dice, oiga hermano, el que maldiga a su padre y a su madre ha de ser muerto, y a su padre y a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Hermano, todos estos pecados hacían maldito al que pecaba. Eran malditos, y por esa maldición era que los sacaban y los mataban a como Dios diera la orden. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. El que se acuesta con la esposa de su padre, la desnudez de su padre descubrió, los dos han de ser muertos. Si alguno se acuesta con su nuera, ambos han de morir. Y aquí, hermano, sigue la lista. Si descubre la desnudez de su hermana, si duerme con la mujer durante su menstruación. Estoy leyendo el 20. A ver, el 18. El que duerma con una mujer durante su menstruación descubre su desnudez, su fuente descubre, y ella dice, descubre la fuente de su sangre, ambos serán cortados del pueblo. Si alguno duerme, aquí viene toda, hermano, una lectura de todos aquellos pecados que no eran perdonados. El que cometía este pecado moría espiritualmente y moría físicamente. Ahora, aquí vienen las ciudades de refugio. En Josué capítulo 20, Dios, 19 y 20, Dios le da la orden a Josué de que cuando el pueblo pase a la Canaán prometida, iban a establecer 6 ciudades de refugio. ¿Para qué eran estas ciudades de refugio? Estas ciudades de refugio era para que cuando alguien matara a una persona por accidente, no voluntariamente, y salió un ejemplo bien claro que dice que si 2 leñadores se van a cortar leña y se les zafa el cabo de la hacha y mata a la persona que está allí, esta persona tenía derecho de correr a ese lugar de refugio, a esa ciudad, y allí en esa ciudad estaban en la puerta los sacerdotes. Cuando él llegaba, se presentaba a los sacerdotes, el sacerdote examinaba su caso con testigos, y del sacerdote dependía la absolución cuando probaba que era inocente. Si el hombre era culpable, el hombre se tiraba, no podía estar en la ciudad porque eran ciudades santas. Ahora, cuando el sacerdote lo absolvía, el hombre podía vivir todo el tiempo en esa ciudad. Si él salía de la ciudad, el familiar del muerto lo podía matar perfectamente bien, porque él estaba fuera de la ciudad, de donde estaba cubierto, porque lo cubría la bondad de Dios y de los sacerdotes cuando él estaba dentro de la ciudad. Cuando él salía, lo mataba el vengador de la muerte. Ahora, estas ciudades, hermanos, Dios hizo tanta provisión para nosotros, que estas ciudades, hermanos, estaban a mediodía de todo el campamento. O sea, la persona que mataba podía correr, y saben, había una orden que estas ciudades tenían que tener los caminos limpios. Me llamó la atención eso, hermano. Qué grande que es Dios, hermano, y qué
Qué oportunidad la que nos da de estudiar su palabra y ver qué misericordia de Dios, que dio la orden para que esos caminos estuvieran limpios, para que cuando la persona se fuera corriendo no se cayera y el enemigo lo agarrara y lo matara, el que vengaba la muerte de la persona que había muerto. Ok, vamos a ver esto. Vamos a ir al número 35, hermano. Yo dije 19, hermano. Vamos a ir al número 35. Número 35. A ver qué nos dice allí, porque allí hay otra cosa que quiero que veamos, hermano. Después vamos a ir. Número 35. Sí. Número 35. Del 33 al 35 vamos a leer, hermano. Dice así. Vamos a ir al 26 primero. 35 a 26. Dice, si el homicida saliera fuera de la ciudad de refugio en el que se protegió y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad de su refugio y el vengador lo mata, no será culpable por ello. Se fue de la gracia, ¿verdad? Porque el homicida debe quedar en su ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote. Después que muera el sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su posesión. Dice el 30, el que hiera a alguien por dicho testigo ha de morir, porque por un solo testigo no habrá fe de una persona para que muera. No aceptaré rescate. Aquí quiero venir, hermano. No aceptaré rescate por la vida del homicida, porque es digno de muerte, irremisiblemente ha de morir. Y dice el 33, no contaminaré la tierra, porque esta sangre profanará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre del que fue derramada en ella, sino que la sangre del que la derramó. No contaminaré pues la tierra donde habita, en la cual yo habito, porque yo el Señor habito en medio de los israelitas. Hermano, no había remedio. El que mataba tenía que ser muerto si era culpable. Si era inocente, tenía derecho de irse a la casa de refugio a protegerse. Ok, vamos a ver Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, 10. Deuteronomio 19, 10. Dice, para que no se derrame sangre inocente de la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia y haya sangre en ti. Pero si alguno aborrece a su prójimo, dice el 11, y lo acecha y se abalanza sobre él y lo hiere de muerte y se refugia en alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en manos del pariente vengador para que muera. No le tendrán compasión, así quitaréis de Israel el derramamiento de sangre inocente y te irá bien. El 19.3. El 19.3. Linda provisión de Dios. Dice, arreglarás el camino y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en herencia, para que todo homicida pueda refugiarse allí. Arreglarás los caminos. Los caminos debían de estar limpios y mediodía, cada una de las ciudades estaba a mediodía. O sea, si aquí muere una persona sin culpa, por un accidente, la persona tenía que correr y refugiarse en esa ciudad antes que el vengador de la familia viniera y vengara su sangre.
Entonces, hermano, hemos estudiado por qué eran los sacrificios. Los sacrificios involuntarios tenían perdón, se ofrecía sacrificio. Los pecados de muerte, como la inmundicia, como no respetar a su padre y a su madre, no respetar los mandamientos. Los pecados como de adorar imágenes, como de acostarse con la mamá o con la hermana, los pecados de homicidio. Eso no tenía perdón de Dios. La persona moría sin ninguna esperanza. Ok, las ciudades que la gente tenía protección fueron hechas para los inocentes, para que el que pecaba sin culpa, ¿verdad? Tenía derecho a ir donde el sacerdote y que él intercediera y vivir en las ciudades de refugio. Caemos donde tenemos que caer. Nuestro Señor Jesucristo. El versículo decía que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, Salmo 40 del 6 al 8 dice: sacrificio y presente no quisiste, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces yo dije: aquí estoy, porque me deleito hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo Jesús ofreciéndose para este gran pacto, hermano. Ahora nosotros podemos ir al trono de la gracia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo maldito por nosotros. Hay una cosa que a nosotros nos cuesta aceptar y que es bueno hablar de ella, hermano. Todas las religiones hablan de la muerte, del sacrificio de Cristo y que murió en la cruz, pero no hablan de la segunda muerte. Cristo sufrió la segunda muerte que nosotros no podemos sufrir si nosotros vamos a los pies de Cristo Jesús. Cuando Cristo dice en Mateo 27, 45, creo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? La presencia del Padre tuvo que separarse de Jesús, y por 3 horas antes de la muerte de Cristo, el mundo estuvo en completa oscuridad, porque los ángeles dicen que escondieron su rostro, no podían entender. Y hablamos nosotros, hermano, en la escuela sabática, que hay 2 cosas que nadie va a entender nunca. Dice la hermana de Guay que va a ser un estudio hasta para siempre, aún en el cielo: el misterio de la iniquidad y el misterio del amor de Cristo Jesús, hacerse hombre por venir a redimirnos a nosotros aquí en la tierra. Dice que todos estos sacrificios eran sombra, pero de la realidad que era Cristo Jesús. Dice Cristo: no quisiste expiaciones, no quisiste sacrificio, no quisiste holocausto, aquí estoy yo, porque escrito está de mí en el rollo de la vida, y me complazco en hacer tu voluntad, porque tu ley está en medio de nuestro corazón. Hermano, ¿está la ley en medio de nuestros corazones? ¿Está ahí la ley? ¿Cómo es posible, hermano, que un ser, dice Martín Lutero, yo no entiendo, dice, cómo Dios se separó del mismo Dios? Es un misterio. ¿Cómo Dios se separó de Dios? Es un misterio. ¿Cómo el Señor Jesús se hizo 100% humano y era 100% Dios también? Es un misterio. Pero ese es el gran amor de Dios, el gran plan de Dios por nosotros. Vamos a ir a Levítico capítulo 10. Perdón, a Hebreos 10. Se repite un poquito aquí el Salmo, pero hay algo más. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a empezar en el 5, hermano. Dice así: por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces diga, aquí estoy yo. En el rollo del libro está escrito de mí, Dios mío, vengo a hacer tu voluntad. Primero digo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, aunque la ley lo requería. Entonces agregó, aquí estoy yo para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Cuál primero? ¿Qué fue lo que Dios quitó? ¿Cuál primero? Hermano, Cristo se hizo maldición para que su sacrificio fuera aceptado ante Dios. Ya los sacrificios de los machos cabríos, de los becerros, de las palomitas y de todo, que no cubrían al pecador, que mataba voluntariamente, a través de la sangre de Cristo, dice, se quita lo primero y se establece lo segundo. Ahora, hermano, cualquier asesino, cualquier prostituta, cualquier idólatra, cualquier adorador de imagen, lo que sea, puede arrepentirse y venir a las puertas de Cristo Jesús, a las puertas del santuario. Hermano, cuando Cristo muere en el sacrificio, se estaba llevando a cabo el sacrificio de la hora tercera de las 3 de la tarde. Y dice que cuando el sacerdote entró y iba a matar, hubo algo como un terremoto, como un temblor, se le cayó el cuchillo y se rompió el velo. Se rompió el velo aquel de que el que pecaba no podía tener acceso al Padre. Jesús, a través de su sangre, a través de su sacrificio por nosotros, se rompe el velo y ahora nosotros podemos tener acceso hacia la gracia del Padre a través del sacerdocio que está haciendo Cristo Jesús allá en el cielo. Se acabaron los sacrificios, un sacrificio para siempre. Dice el 10:10 de Hebreo, dice, en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha solo una vez. Y el 14 dice, así como una sola ofrenda, Cristo perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. ¿Quiénes son los que están siendo santificados? ¿Estamos siendo santificados nosotros? Cuando usted le pregunta, ¿usted es santo? Usted se queda ahí, no, levanta la mano si es santo, no la levanta. ¿Por qué? Porque ni siquiera usted se perdona su propia culpa. Pero cuando usted, hermano, no acepta y usted está aquí, usted ya lavó su sangre, ya lavó sus vestidos sucios en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Usted ya se bautizó, usted ya recibió el Espíritu Santo, usted está santo y usted sigue santificándose, hermano. Así que, hermano, los que estamos aquí somos santos. No tenga miedo de levantar su mano. Usted es un santo porque usted aceptó el sacrificio propiciatorio de Cristo Jesús. Si usted no tiene esa seguridad es porque usted no lo ha aceptado. Usted está viviendo a media agua. Pero si usted, su corazón, su mente y su fuerza está en alabar y bendecir a Dios y trabajar para su obra y darle a conocer a otro este bendito mensaje, usted está siendo santo porque usted está apartado para una preciosa obra, que es la obra misionera, e ir y dar a conocer el nombre de Jesucristo. Esa fue la gran comisión que Dios dejó en Mateo 28, 18 y 19. Por lo tanto, id y predicar este evangelio a toda tribu, nación y pueblo, y enseñarle lo que yo lo he enseñado, y yo estaré, y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros, dice, todo el tiempo. Hermano, Cristo Jesús une los puentes. En los puentes donde no había perdón para pecados voluntarios, Jesucristo viene, se hace maldición por nosotros, muere por nosotros en la cruz. Y esto, hermano, yo no lo quiero decir de mi boca. A mí no me gusta, sinceramente se lo digo, no me gusta pasar adelante con teléfono ni con computadora. Miren, hermano,
Yo tengo libritos, tengo varios de estos. Y mis temas están aquí. Yo estudio en la noche y saco un tema, un versículo, después voy uniendo y voy uniendo. Es de mucha ayuda, hermano. Usted aprende 2 veces. Cuando usted lee, cuando usted escribe y relee y escribe, usted aprende más. Lo dicen los psicólogos, no lo digo yo. Así que si usted agarra una cosita de esto y lee, y ok. Pero hermano, si usted tiene su escritura, usted usa su mano, su mente, su corazón, usted ya oró al Espíritu Santo. Yo le digo, Santo Espíritu, embébeme de tu presencia, Señor, ayúdame. Usted, hermano, se va a sentir más que bendecido. Pero esto que les voy a leer, se lo voy a leer porque es espíritu de profecía y no quiero que digan, la hermana Verónica se le ocurrió, ¿verdad? Así que vamos a leer, hermano, algo que tiene que ver con la segunda muerte que padeció nuestro Señor Jesucristo. La hermana de Guaya aquí a ver, yo le tomé una fotito aquí. Mire lo que dice aquí, el deseado de toda la gente en la página 701, el capítulo 1. Dice, con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio ante el Padre. Temía, el Señor Jesucristo temía, hermano. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Se separó o no se separó Jesús de su Padre? Sí. Jesús tuvo que esconder su rostro y él tuvo que sentir el dolor que usted y yo sentiríamos si nos perdemos. Pero como no nos vamos a perder, nos vamos a salvar por la misericordia de Dios. Sigo leyendo. Dice, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia de Dios no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que traía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Jesús padeció la segunda muerte por nosotros, hermano. Hermano, el llamado en esta mañana es que el sacrificio ya está hecho. Jesús murió por nosotros y el sacrificio es una sola vez. Ya no hay más sacrificio. Lo que hay, hermano, es un llamado a que nosotros lavemos nuestra ropa sucia, nuestro pecado, en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y aunque Cristo no está con nosotros ahorita, sabemos que Él fue al cielo, pero Él no nos dejó solo. Él nos dejó el Consolador. El general de los ángeles está aquí en la tierra, hermano, dirigiendo al pueblo de Dios hasta que Cristo venga en gloria. El Espíritu Santo está con nosotros atrayéndonos hacia esa sangre preciosa, atrayéndonos hacia la perfección, atrayéndonos hacia la salvación, la santificación. Que Dios bendiga a su iglesia, hermano. Que Dios nos ayude a confiar plena y ciegamente que nosotros no tenemos luchas contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra potestades que se mueven en los aires. Usted no está luchando con su mamá, con su papá, con su esposo, con su hermano, con su vecino o con su hermano de la iglesia. No. Siempre estamos orando, ay, por la unidad de la iglesia. Oremos, hermano, por el amor de Dios. No se ore más por la unidad de la iglesia. Usted ore por usted mismo y cuando cada uno esté convertido no van a haber más problemas en la iglesia. Ore por usted mismo. Ore para que Dios lo haga una persona. La sierva del Señor dice que donde hay una mujer consagrada, una mujer santificada o un hombre, allí van a haber más consagración y más santificaciones. Porque el ejemplo vale más, el testimonio vale más que 100 sermones.
Así es que, hermanos, oremos por esto. ¿Qué estoy haciendo yo para que la iglesia esté unida? ¿Estoy yo siendo humilde? ¿Estoy yo llamando a mis hermanos? ¿Estoy yo dando buen testimonio? Yo no puedo orar porque una iglesia esté unida si yo estoy hablando de mi hermano, si yo estoy criticando la actitud de mi hermano. ¿Me entiende? Usted ore porque el Señor lo santifique. Y una vez usted vuelto al Señor, muchas personas volverán a Él, hermano. El Señor bendiga a su iglesia, el Señor nos ayude. El Señor prospere nuestra vida espiritual, hermano, y preparémonos, estémonos preparados para que cuando venga ese Señor Jesús, no seamos del grupo que digamos a las piedras, tráganos piedras, sino que digamos, este es nuestro Dios, a Él lo hemos esperado y Él nos salvará. Dios bendiga a su iglesia, hermano. Amén.